Laura, te voy a presentar a Rasmus, mi marido. Hombre, el vikingo, pues sí que es alto, sí. Sí, la verdad. ¿Y cómo llegas a darle un beso a este caballero? Pues lo intento. ¡Qué bonito! ¿Y qué vienes, Rasmus, de trabajar? Soy subdirector en un colegio aquí. ¿Y vienes en bici? Sí, todos los días. La mujer tiene el coche, yo en bicicleta. Pero mi trabajo es muy cerca. Tiene 15 kilómetros, yo solo 2 kilómetros de aquí. Sí. ¿Y que son las 5 de la tarde cuando salís de trabajar? Ya ves. Bueno, las 4 o las 5 ya ves que ya se va haciendo de noche ahora en el invierno. Casi estamos en casa, porque lo bueno de vivir aquí es que el bosque lo tenemos a 10 metros de la puerta de casa. Bienvenidos. ¿Ya estamos todos en familia? Sí, ya, por fin. La verdad es que en 3 semanas vamos muy liados y entonces nos juntamos por las tardes a la hora de la merienda y bueno, es el rato que pasamos juntos antes de empezar a cenar. Y estos son mis hijos, es Patricia, que es la mayor, y Alejandro, que tiene 15 años. Oye, chicos, ¿y estas tortas de masa que tienen tan buena pinta, qué son exactamente? Una cosa típica de Tarazona que hace mi abuela. ¿Y cuáles están mejores, las de la abuela o las de mamá? Las de la abuela. Sí, claro. ¿Qué habéis dicho? Pues tendré que seguir practicando. La abuela sabe cocinar muy bien, pero el abuelo es el único sastre que sabe hacer el traje del cipote gato. No me digas. Enséñales el traje que te hizo el abuelo cuando eras pequeño. Bueno, bonito. Pero ya no me vale. No, desde luego que no. Sí, el abuelo te va a tener que hacer uno un poco más grande para ir al cipote gato. Oye, ¿y si pruebas con este? ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Ahora me vale. ¿No? Con ese sí que puedes ir al cipote gato. Oye, ¿y tú reconoces aquí? Sí, es mi padre. ¿Lo ha hecho tu padre, no hay duda? Sí. ¿Nadie más sabe hacer este traje? No, solamente mi padre es el único sastre en vida que sabe hacer este. Uy, una carta. Queridos hijos y nietos, grande será la alegría al recibo de esta carta, para que nos dé la oportunidad de poder enviarte estos recuerdos relacionados con Tarazona. Un abrazo y un beso para todos de José y Nieves. Un beso, papás. Sí. Pues oye, chicos, muchísimas gracias. Os dejamos hablando de cosas de Tarazona. Gracias por hoy. Adiós. Hasta luego.